Bienvenida a Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cómo estás, Gustavo? A Miguel Ángel. Muy bien, gracias. A Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, y a Hugo Ferrer, gestor en GPM y profesor del máster en bolsa. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, viendo el mercado, ¿no? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que quería preguntaros, tema, obviamente voy a enfocarlo primero por el BCE. Esta subida de 50 puntos básicos, las probabilidades de los futuros habían descontado que a lo mejor no veíamos los 50, que veíamos los 25, por todo lo que estaba pasando a nivel bancario y todos esos temores que había con el sector financiero. ¿Creéis que ha sido una buena decisión subir 50 puntos básicos? Y sobre todo, ¿qué ha parecido el discurso de Christine Lagarde, donde mencionaba varias veces que tienen muchas herramientas para hacer frente a la necesidad de liquidez, que incluso, si hace falta, utilizarán la creatividad para hacer nuevas herramientas y que incluso estaban mejor preparados que la Reserva Federal para apoyar a los bancos? Gustavo, ¿opiniones? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a la audiencia. Bueno, yo creo que Lagarde tampoco tenía demasiado margen de maniobra, ¿no? Yo no creo que el Banco Central Europeo pueda recular ahora en cuanto a lo que ha dicho, primeramente porque va muy por detrás de la curva con respecto a la FED. Tenemos una inflación normalizada en Europa de prácticamente el 7% subyacente en todos los países, con lo cual, si no subes tipos de interés, con una inflación al 7%, pues apaga y vámonos, ¿no? Así que da igual lo que haga el Banco Central Europeo, porque por otro lado está inyectando, con lo cual pues es un poco más de lo mismo, ¿no? El Banco Central Europeo no ha iniciado un QT jamás, porque desde junio, que se supone que teníamos que estar con esto, pues por un lado están reduciendo los activos a razón de 15.000 millones de euros mensuales, no renovando los bonos, pero por otro lado está inyectando liquidez, con lo cual es soplar y sorber al mismo tiempo. Es la misma maniobra que lleva haciendo el Banco Central Europeo durante mucho tiempo y yo creo que el mensaje de Lagarde ahora es correcto. No tendría que haber subido los tipos 25 puntos básicos, sí 50 puntos básicos, pero junto con otras medidas si se quiere cargar la inflación, ¿no? Dicho esto, no creo que el problema de Credit Suisse sea exactamente igual al problema que hemos vivido en Silicon Valley Bank, pero al final esto es más de lo mismo. O sea, no va a haber otra manera de pagarlo que generando inflación, que no es otra cosa que empobreciendo al ciudadano y al contribuyente, ¿no? Y en eso va a desembocar, y hemos visto cómo activos como el oro y Bitcoin están recogiendo ese miedo y esa angustia que es clara, ¿no?, en el mercado, ¿no? Qué bueno todo esto que nos comentas, Gustavo. Ahora profundizamos más. Dices, Silicon Valley Bank, Credit Suisse no son el mismo caso. Ahora volvemos a ese tema de los bancos. Pero antes, Miguel Ángel Temprano, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte de vuelta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Opiniones del BCE. ¿Te ha gustado lo que ha hecho Christine Lagarde? Y sobre todo el discurso, porque bueno, los 50 puntos, como decía Gustavo, ya los había dicho. De hecho, ya había dado su palabra de que iban a ser 50 puntos. Sobre todo enfocado al discurso, esas herramientas, esa creatividad que quiere dar para los bancos. ¿Cómo lo ves? Bueno, antes que nada y antes de hablar, manda narices lo que acabo de escuchar, que no me ha dado tiempo de escuchar porque estoy aquí con vosotros, lo que ha dicho Janet Yellen. Lo que yo he escuchado según estaba esperando para entrar, me ha parecido alucinante. Que eso lo diga yo, que carezco de la información, todavía tiene un pase, pero que lo diga ella, a estas alturas me parece completamente alucinante. Me he quedado alucinado. Bueno, independientemente de eso, yo creo que ha sido un error. O sea, yo creo que en esta vida lo peor que puedes hacer es enrocarte en tus posiciones. Si la situación cambia, cambia tú. Lo que no puedes es decir como voy a perder credibilidad si ocurre algo y, coño, pues si hay un terremoto, no me digas que vas a seguir construyendo por el mismo sistema que hacías antes, porque es que no voy a dejar yo de tenerle credibilidad. Entonces, ¿qué le va a pasar al edificio que construí el otro día, que lo acabé el otro día, que está construido con otra técnica? Coño, pues es que si la situación ha cambiado, ha cambiado. Segundo lugar, dado que tú no estás intentando combatir la inflación con subida de tipos, porque tu economía no está recalentada, sino que estás intentando sostener al dólar, al euro con respecto al dólar, porque es que lo que tú pagas, tu factura energética, y te encuentras con que probablemente los americanos, ante lo que ha pasado en sus bancos de la costa oeste, reculen, oye, pues te esperas. Y luego, no estamos, o sea, Christine Lagarde no es Mario Draghi, que abría los mares, las aguas con sus palabras. Por lo tanto, si no eres Mario Draghi y tienes ideas creativas, dínoslos, porque los demás no las conocemos. Y la confianza no se crea, la creó un mago, pero se acabó. Christine Lagarde no es un mago.
Dinos cuáles son tus ideas creativas, porque es que no sé cuáles vas a hacer, salvo inyectar dinero. Eso, independientemente de Credit Suisse, que yo creo que tiene otro problema diferente al que ocurre en Estados Unidos, donde lo que ha ocurrido en Estados Unidos es alucinante, alucinante. De hecho, he leído un informe hoy sobre la secuencia temporal de lo ocurrido, donde, cómo no, estaba Goldman metido. Y además hasta las trancas. Yo me he quedado, bueno, me imagino que esto llevará a unos pocos de ellos a la cárcel, y no ya solo por la venta de acciones, sino por todo lo que ha habido durante los últimos 20 días. Profundizamos sobre ese tema, Miguel. Me alegra que hayas comentado lo de Janet Yellen. Por otro lado, Hugo Ferrer, gestor en GPM y profesor del máster en Bolsa. Hugo, opiniones sobre la reunión del Banco Central Europeo. ¿Te lo esperabas? ¿Crees que lo han hecho bien? Nos decía Miguel Ángel, si las condiciones cambian, cambia tú también. ¿Crees que eso es válido o deben mantener la política? Yo creo que sí, creo que ha sido un acierto completo subir esos 50 puntos básicos, porque primero el mensaje contrario hubiera sido un mensaje de pánico, hubiera subido 25 o no subido, los mercados posiblemente se hubieran derrumbado diciendo qué saben los bancos centrales que nosotros no sabemos. En segundo lugar, el pánico bancario en Europa es un pánico muy malentendido, en el sentido de que no ha habido pánico per se, aparte de alguna entidad. Lo que ha ocurrido es que en Estados Unidos ha habido falta de liquidez en algunos bancos, el mercado ha hecho un repricing de cuáles van a ser los tipos de interés. Básicamente el mercado ha dicho hasta aquí hemos llegado, y entonces al cambiar radicalmente las expectativas de tipos de interés, los bancos que se benefician de unos tipos más altos han caído en Europa, no porque alguien tuviera miedo de que el Banco Santander o los bancos europeos en general tuvieran ningún problema de liquidez, sino porque había un repricing de los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que después tenemos entidades como Credit Suisse, que obviamente venía muy débil desde hace muchos años y cualquier cosa le sienta mal. En este sentido, y termino, digamos que es uno de los pánicos en Europa en concreto más superficiales y con poco sentido que se ha dado, y por tanto lo que ha hecho hoy el Banco Central Europeo está plenamente justificado. Muchas gracias, Hugo. Pues ahí tenemos las diferentes opiniones. Y ahora vuelvo para el lado de, sobre todo, la Reserva Federal. Ahora que se